Si bien son ortogonales entre sí, tienen longitudes, digamos, normas diferentes a uno. Pero para que sea ortonormal, tienen que ser todos vectores unitarios. Esta proposición, es importante también. Nos dice que todo conjunto ortogonal de vectores distintos de cero es linealmente independiente. Hay, en algunos ejercicios se les pide que justifiquen por qué tal conjunto es linealmente independiente, y si ustedes prueban que es ortogonal, indirectamente están probando que es linealmente independiente por esta proposición. Una pregunta así les puede llegar a aparecer en el parcial, por eso todas estas definiciones que ponen los profes en el PDF están por una razón, digamos. Son la teoría que sí o sí hay que saber. Y es muy probable que en base a estas preguntas, en base a la teoría que ellos les ponen aquí, se les tome en la parte teórica, digamos. Por eso, asegúrense de por lo menos saber lo que está en el PDF. Bien, bueno, estos son ejercicios en donde se van aplicando los conceptos. Se pide que determinen si es ortogonal, o sea, ver si se cumplen las condiciones que hemos visto recién, y si es ortonormal también. Ahora vemos el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Este teorema nos dice que todo espacio vectorial real que no sea solamente el vector nulo, que tenga producto interior definido y que tenga una dimensión finita que sea mayor o igual a 2, puede, admite, o sea, le puede obtener una base ortonormal. O sea, lo que nos dice esto es que si yo tengo una base de cualquier espacio vectorial B que cumple estas condiciones, digamos, no es nulo, tiene producto interior y tiene una dimensión que sea por lo menos dos más, en, en base a esa base puedo obtener una base ortonormal. Hemos dicho que es bastante útil, o sea, a la hora de trabajar, digamos, con sistemas de referencia. Para eso se utiliza primero el proceso de ortogonalización, que es lo mal, de Gram-Schmidt, y después el proceso de ortogonalización lo que hace es obtener vector en base a los vectores de la base, obtiene vectores ortogonales entre sí, y este conjunto, como es un conjunto ortogonal de vectores no nulos, es linealmente independiente y tiene la misma cantidad de vectores que la base, por lo tanto también es una base, o sea, también genera todo el espacio vectorial. Eso es un concepto que hemos visto antes en la unidad 3, que era que si yo puedo tener si yo tengo una base, la base tiene perdón, si yo tengo un conjunto linealmente independiente, este conjunto tiene como máximo la cantidad de vectores que es igual al número, a la dimensión del espacio en cuestión con el que yo estoy trabajando, el espacio de los vectores. Y un generador tiene que tener como mínimo esa cantidad de vectores. Puede tener más, pero no menos. Por lo tanto, una base es justamente la intersección entre estas dos condiciones, digamos.
una base tiene exactamente la cantidad de vectores, ay, perdón, no sé si se escucha por los ladridos del perro, pero una base tiene exactamente la cantidad de vectores de la dimensión del espacio vectorial. Por eso, si yo tengo un conjunto, si yo tengo, por ejemplo, un espacio vectorial de dimensión este, o 4, digamos, el número de elementos de la base, el número de vectores de la base va a ser 4. ¿Qué condiciones tiene que reunir un conjunto para ser una base de un espacio vectorial? Tenía que ser, primero, linealmente independiente, y segundo, tenía que ser generador, ¿no?, del espacio vectorial. Si yo tengo un conjunto linealmente independiente que tiene la cantidad de elementos que el mismo número sería la cantidad de elementos de mi base coincide con el número de la dimensión del espacio vectorial, entonces ¿Está este lloviendo? conjunto es una base, ¿Estás remojado la este, toallita? es una base del espacio vectorial. O sea, sí, conociendo la dimensión y probando que es linealmente independiente, yo indirectamente estoy probando que es generador, porque no le queda otra, digamos, que ser base. Qué perro de mierda. Por esto, digamos, por esta razón que hemos visto en la unidad 3 es que aquí estamos obteniendo una base ortogonal a partir de una base que no es ortogonal. Y por esto mismo es que después, si tomamos el vector unitario que le corresponde a cada uno de estos vectores, también estamos obteniendo una base, que esta vez ortonormal de B. No sé si esa parte medio engorrosa, digamos. Eh, Ahí en la teoría la tienen ustedes, pero es el concepto más importante porque se aplica, digamos, tanto en los ejercicios de la unidad 3 como en esta parte. Bien, yo aquí desarrollo ejercicio de, el ejercicio 13D. A mí me dan un espacio vectorial este, que queda definido de la siguiente manera. Para toda matriz ABCD del espacio vectorial 2×2, voy a eh, los elementos de este conjunto, del conjunto B, tienen que cumplir con esta condición. Es que el elemento A, el primer elemento, digamos el 1, 1, sea igual a esta suma del elemento B más dos veces el elemento C. O sea, si lo vemos en términos de matrices así genéricas, sería que el elemento 1, 1 tiene que ser igual a la suma del elemento 1, 2 más el elemento, más dos veces el elemento 2, 1. Y este elemento, el elemento 2, 2, tiene que ser igual a dos veces el elemento 1, 2 más dos veces el elemento 2, 1. O sea, estamos definiendo condiciones para la diagonal. A mí me dan un conjunto eh, y ya me están dando, digamos, la dimensión. En la teoría tienen cómo se puede obtener la dimensión de estos conjuntos, digamos, por ejemplo, la dimensión de L3 es 3, la dimensión de L2 es 2 y la dimensión de cualquier conjunto, de cualquier espacio vectorial de matrices M por N es el producto M por N. En este caso, la dimensión de L2×2 es 4, o sea, 2×2. Pero la dimensión de este espacio no es la misma que la dimensión de este conjunto,
que tiene ciertas condiciones para la pertenencia, digamos, de un vector a este conjunto. Entonces, si yo quiero obtener un conjunto que sea una base de B, parto de un vector, bueno, aquí lo he puesto U, pero una matriz, digamos, que cumpla con estas condiciones. Si una matriz ABCD parte del conjunto B, entonces tiene que tener esta estructura. El primer elemento tiene que ser igual eh, suma y el 2 tiene que ser igual a esta suma. Esa es la definición del conjunto. A partir de aquí, yo por propiedad, digamos, de espacios vectoriales puedo descomponer a esta, por propiedad de matrices, puedo descomponer esta matriz en la suma de una matriz en la que solamente aparezca el elemento B. Nos va a quedar, aquí tengo B, aquí y aquí tengo 2B. Aquí como no hay pongo 0, más otra matriz en la que solo aparezca el elemento C, que son los dos elementos que figuran en esta matriz. Ustedes ven que si yo tuviera una matriz ABCD, también la podría descomponer en una suma que tenga 4 términos. Una en la que solamente aparezca A, una en la que solo esté B, una en la que esté C y una en la que esté D. Al final, como tengo 4 términos, voy a tener 4 vectores eh, que van a ser los elementos de la base de este vector y que coinciden con el número de la dimensión de este espacio vectorial. En este caso yo tengo 2 términos, entonces voy a tener 2 vectores. Por lo tanto, ahí me estoy adelantando un toque, pero bueno, después por propiedad también yo puedo sacar por fuera, digamos, entre comillas factor común, de la matriz al elemento B, porque está multiplicando a todos los elementos. Aquí 0 por B es lo mismo que tener 0. Y me queda esta matriz que yo llamo A, 1, 1, 0, 2. Lo mismo de este lado, me queda multiplicándose por fuera, me queda 2, 0, 1, 2, y yo llamo a esta matriz B. Obtengo un conjunto B sub B formado por estas dos matrices y ahí me pregunto si este conjunto es una base del espacio vector del conjunto B. Primero veo si es generador. Esto es fácil, digamos, porque hemos partido de una matriz genérica que expresa cualquier elemento de este conjunto y vemos que todo vector de este conjunto se puede obtener como combinación lineal de los vectores de B. Esto estamos expresando aquí en esta igualdad. Cualquier vector, porque hemos partido de la expresión genérica de los vectores de B, cualquier vector de B se puede obtener como combinación lineal, que es lo que tenemos aquí, es como si esto fuera alfa y esto fuera beta, de los vectores del conjunto B sub B. Entonces ahí tenemos que es generador. Y es linealmente independiente, y también porque si yo quisiera plantear una combinación lineal nula entre elementos de estos dos vectores, la única forma de obtener el vector nulo sería con coeficientes nulos, digamos. O lo mismo, no existe un alfa que yo pueda expresar a uno de los vectores como o sea, no existe ningún alfa tal que yo pueda obtener como resultado uno de los vectores a partir de una combinación lineal de los restantes. En este caso son 2, entonces se ve claro, digamos, que no hay manera de que yo tenga un alfa tal que si lo multiplico por 1 me dé 2 y si lo multiplico por 1 me dé 0. No se puede, entonces directamente y visualmente puedo concluir que es linealmente independiente. Entonces hemos obtenido una base.
para este conjunto. A partir de esta base, como tengo dos elementos de la base, veo que la dimensión de B corta es 2. Como cumple, digamos, con el teorema que hemos visto recién, la dimensión es finita y es mayor o igual a 2, entonces podemos encontrar una base ortonormal para este conjunto. Eso se hace, y aquí lo muestra genéricamente, para una dimensión n, digamos, así. Al primer vector, porque acuérdense que una base es un conjunto ordenado, el primer vector yo lo voy a llamar W1. O sea, el primer vector me queda como esta, va a ser el punto de partida. Para obtener el segundo vector, al segundo vector de mi base le voy a restar la proyección de este vector sobre el primer vector. Si se acuerdan de la definición de proyección es esta. A eso le estoy restando. Gráficamente estamos haciendo esto. Si este es B1, este es B2, yo necesito encontrar un vector que sea ortogonal a B1 a partir de B2. Entonces, ¿qué hago? Yo proyecto B2 sobre B1, que hemos dicho que es W1, lo proyecto y esto corresponde a esto. Esta es la proyección de B2 sobre W1. Y como estoy restando el vector que yo estoy proyectando menos su proyección, estoy obteniendo un vector ortogonal al vector sobre el cual proyecto, que es este W2. Estamos utilizando el concepto que hemos visto recién de proyección, o de vector ortogonal a partir de la proyección. Este es el concepto, digamos. Este es para el segundo vector. Para el tercer vector, yo tomo el tercer vector de mi base y le voy a restar la proyección de ese vector sobre el primer vector que hemos obtenido, W1, y también le voy a restar la proyección de ese vector sobre el vector W2, que es el otro que hemos obtenido. Y esta operación de ir restando proyecciones se va repitiendo. Es como querer sacarle, porque aquí estamos trabajando en 2 dimensiones. Aquí estaríamos trabajando en 3 dimensiones, entonces yo voy a tener 2 proyecciones que quiero restar. Cuando trabaje en 4 dimensiones le voy a tener que restar 3 proyecciones y así. Por eso aquí termino restando, cuando tengo n dimensiones, le termino restando n-1 dimensiones. Aquí yo solamente tengo 2 elementos, por lo tanto es corta el ejercicio. Al primer vector, W1, o sea, al primer vector de mi conjunto B, que A, lo voy a llamar W1, y voy a obtener solamente el otro vector que me falta, que es W2, a partir del segundo vector, que es B. Entonces va a ser B menos la proyección de B sobre W1. Aquí tengo que realizar ciertos cálculos. Tengo que hacer este producto interior, tengo que calcular la norma al cuadrado de W1, que es A, y aparte debería calcular la norma también, porque después tengo que hacer los unitarios a los vectores.
Bien, aquí está todo el procedimiento. Este es el vector B. Tengo el producto interior, que si ven aquí se resuelve multiplicando componente a componente, 2 por 1, más 0 por 1, más 1 por 0, más 2 por 2. Y aquí tengo la norma al cuadrado de W1, que también es un producto interior. El producto interior de W1 por W1, o sea, el producto interior de A por A, que se resuelve de la misma manera. Ahí obtengo en este cociente un escalar, en este caso me queda 6 sobre 6, me queda 1, y a ese escalar lo multiplico por el vector W1, que era el vector A, que es 1, 1, 0, 2. Haciendo la resta de matrices obtengo mi vector W2 y obtengo así este B', que es una base ortogonal de B obtenida a partir de una base cualquiera. Una vez que tengo la base ortogonal, procedo a normalizar los vectores, los llamo W1' y W2', y esto no es otra cosa que obtener el versor de este vector. Si ustedes se acuerdan, a cualquier vector lo podíamos hacer unitario multiplicándolo por 1 sobre su norma. O sea, aquí estoy escalando mi vector. Mi vector W1 tiene cierta longitud. Y esta longitud es igual a la norma. Si yo multiplico este vector por el recíproco de la norma, cuando yo calculo la norma de mi nuevo vector, me va a quedar la norma W1 sobre la norma W1, o sea, me queda igual a 1. Estoy escalando mi vector de manera que la longitud sea 1 y la dirección se mantenga. La norma W1 no la he calculado yo, he tomado lo que he obtenido aquí como norma de W1 al cuadrado, que era 6, aquí abajo. Entonces la norma de U sería raíz de 6. Porque si al cuadrado es solo 6, entonces porque se han cancelado las raíces. Y lo multiplico por mi vector W1, que era 2, 0. No, no era esto está mal. El vector W1, aquí he hecho al revés. El vector W1 era 1, 1, 0, 2, y el vector el vector B era 2, 0, 1, 2. Entonces aquí lo tengo que multiplicar por A, que es 1, 1, 0, 2. Sí. Y me va a quedar 1 sobre raíz de 6, y queda 0. Aquí queda 1 sobre raíz de 6, y aquí queda como estaba. Y lo mismo aquí. Calculo la norma de W2. Yo aquí he hecho lo mismo. He obtenido primero la norma de W2 al cuadrado con el producto interior, que queda 3. Y por lo tanto, la norma de W2 es raíz de 3. Y lo multiplico no por el vector B, sino por el vector W2, que forma parte de mi base ortonormal. 1 menos 1, 1, 0. Y me queda de esta manera. Y por lo tanto, la base B2' es una base ortonormal de B. Aquí esto es fácil de verificar si está bien, porque ustedes tienen que obtener la norma de cada uno de estos vectores. Con que obtengan la norma al cuadrado es suficiente,
porque les tiene que dar 1. Porque la raíz de 1 es 1, entonces pueden hacer el producto interior de lo que les ha salido de W1' por sí mismo. Ese resultado les tiene que dar 1 para que esté bien. Lo mismo con esto. Bueno, esos son los conceptos más importantes de la unidad 4. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quiera en el chat. Recién vi el chat, creo que aceptaba a todos los que habían pedido entrar. Bien, si nadie... La unidad 5 es... Mi criterio es si la unidad 3, espacio vectorial, es la más importante, la unidad 5 es la segunda unidad más importante y la que tiene ejercicios más complicados en el parcial y habla de las transformaciones lineales. La definición de transformación lineal se utiliza en los ejercicios, estos dos axiomas, estas dos condiciones. Lo que nos dice la definición es, sean dos espacios vectoriales, aquí lo llama en forma genérica B y W, sobre el mismo cuerpo F. Acuérdense que nosotros trabajamos en el cuerpo de los números reales normalmente, y sea una función T con dominio en el espacio vectorial B y que toma valores en el espacio W. Esta función T va a ser una transformación lineal de B en W si y solo si se verifican las siguientes condiciones. Para todo vector U y V del espacio vectorial de dominio, se tiene que verificar que la imagen, o sea, la transformación de la suma de los vectores, sea igual a la suma de las imágenes, o bien la suma de las transformaciones. Esto habla de la linealidad de la transformación. Y para todo número A, o para todo A del cuerpo F, y para todo vector U del vector del espacio vectorial de dominio, se tiene que verificar que la imagen del vector escalado sea igual este, a la imagen escalada por el mismo valor. Esto es algo muy importante y que se ve bien gráficamente. Les voy a pasar el link de un video. Por les paso después. Si es que les interesa entender, digamos. Porque gráficamente se ve mucho mejor. No sabría decirte si van a ser 4 ejercicios, probablemente sí, o a lo sumo 3 ejercicios en los que se combinen, digamos, conceptos de las 4 unidades. La cosa es que los contenidos de las 4 unidades va a haber, no creo que se salten una unidad.
Se me ha salido la reunión. Ahí vuelvo a compartir. Bien. ¿Ahí la pantalla? Bien. Cuando ustedes en algún ejercicio en el parcial les puede surgir, les piden que prueben que una función es una transformación lineal, tienen que usar estas dos condiciones. Ya después, en la próxima consulta, vamos a ver otros ejercicios en los que probamos, digamos, una transformación lineal de otra manera. Pero en principio se utilizan las dos condiciones de la definición. Es lo que se hace en este ejercicio en el primero. Bien. Determinamos si una función dada es o no una transformación lineal empleando la definición 1, como hemos dicho. Se nos da una función, el nombre de la función es T, que tiene dominio en el conjunto de matrices 2×2 y toma valores en vectores R2. Que a cada elemento de R2×2, X, Y, Z, W, se le asigna un vector en R2 que tiene que cumplir o que tiene esta estructura. La primera componente más dos veces la segunda componente, digamos la componente 1, 2. Entonces me vendría a dar la componente X o A del vector y la resta entre el elemento 2,1 y el elemento 2,2 da la segunda componente de este vector R2. Nosotros verificamos que esta función sea una transformación lineal con las condiciones de la definición 1. Bueno, nosotros aquí los tenemos en forma genérica para todo V del espacio vectorial V y para todo A del cuerpo F, pero aquí nos dan, nosotros tenemos que particularizar por el caso que tenemos. En este caso, U y V, como son del espacio vectorial de dominio, este es nuestro V, van a ser matrices, por eso escribimos para todo AB, así con mayúscula, porque esa es la notación matricial. Que pertenezcan al conjunto de matrices 2×2. Tenemos que verificar que la transformación de la suma de A y B sea igual a la suma de las transformaciones o de la suma de las imágenes. Acuérdense, aquí se trabaja con los mismos conceptos de dominio y recorrido o imagen de análisis. Esta es una función como las que ustedes habrán visto en análisis. Por lo tanto, valen, digamos, los mismos conceptos de dominio y de imagen. La imagen de la suma tiene que ser igual a la suma de las imágenes. Nosotros llamando a esta matriz X, Y, Z, W y B a esta matriz X1, Y1, Z1, W1, la imagen de cada una de estas va a seguir esta estructura. En el caso de la imagen de A, X más 2Y y Z menos W. Y en el caso de la imagen de B, X1 más 2 veces Y1, Z1 menos W1 para la segunda componente. Calculamos, nosotros queremos verificar que se cumple esta igualdad. O sea, vamos a calcular cada una de estas dos imágenes por separado y vamos a ver si son iguales.
Primero veo la imagen de la suma, entonces yo hago primero la suma, que es lo que he hecho aquí, y después obtengo la imagen con la estructura que me da la definición de la función. Me queda el primer elemento de la suma más dos veces el segundo elemento, x más x1 más dos veces y más y1, está entre paréntesis porque todo esto que está entre paréntesis y más y1 me representa a este segundo elemento. Este 2 tiene que ir multiplicando todo. Y la segunda componente es el tercer elemento, z más z1, menos el cuarto elemento, w más w1. Aquí también va paréntesis, porque este menos me afecta a todo el, el elemento. Por más que aquí tenga uno solo, eh, en esta matriz ese cuarto elemento es una suma, por eso va entre paréntesis. Y llamo a este vector lo llamo A. Ahora calculo la suma de las imágenes. Yo aquí arriba ya he calculado las imágenes y hago la suma. Me queda x más 2y, que es esto, más x1 más 2y1 para la primera componente, y z menos w más z1 menos w1 para la segunda. Ahora yo voy a proceder a agrupar de manera que pueda llegar a obtener el mismo resultado. Agrupo x más x1 y tengo 2y y 2y1, y aquí agrupo z más z1 menos w menos w1. Por lo tanto, aquí lo único que me queda hacer es sacar factor común 2 y sacar factor común este menos 1 que me queda aquí. Y me quedan lo mismo aquí en A y aquí en B. Como son iguales, yo concluyo que se cumple la primera condición. Ahora aplico el mismo procedimiento para la segunda condición, que nos dice que para todo alfa, que en este caso pertenece a los reales, porque estamos trabajando con matrices reales, y para todo a que pertenezca bueno, al, al espacio vectorial de dominio, se tiene que verificar que la imagen del elemento A escalado o multiplicado por un cierto valor alfa sea igual a escalar la imagen directamente. Como que se tiene que probar que es lo mismo si yo multiplico este número alfa antes de aplicar la función o después de aplicar la función. Me tiene que dar el mismo resultado. Entonces hago exactamente lo mismo. Primero calculo un lado de la igualdad, después calculo otro lado de la igualdad y veo si son iguales. Hago el producto de alfa por mi elemento A, que hemos dicho que era x, y, z, w, y calculo la imagen en función de la definición de la función t. Y después tomo la imagen de A que ya la había calculado y la multiplico por alfa. Aquí de nuevo agrupo de manera tal, o distribuyo en este caso, de manera tal que me quede el mismo, que sea evidente que es el mismo resultado. Como son iguales, puedo concluir que se cumple la segunda condición. Y como se verifican las dos condiciones, esta función t sí es una transformación lineal. Aquí en la práctica tienen un caso interesante que es en el que no, bueno, varios casos en donde no se verifica, pero en particular digamos, no se verifica por esta, porque el segundo elemento está elevado al cuadrado. Y nosotros tenemos que, si nosotros tenemos y más x o y más cualquier número al cuadrado, no va a ser igual en general a la suma de los cuadrados. Acuérdense que
esto es el cuadrado de un binomio y no es igual a esta expresión. Le falta un término aquí. Por estas razones que no es lineal. Y después, en este caso, da que la transformación devuelve el determinante de la matriz. Y por esta razón, porque el determinante de la suma de matrices no es igual a la suma de los determinantes, es que no es una transformación lineal. Estos son casos interesantes que pueden ver. Bien. Todo esto es aplicar lo mismo. Estos también son ejercicios que están buenos, pero que no les van a pedir, o por lo menos no han pedido prácticamente en el parcial, en los parciales anteriores. Son para asentar conceptos, digamos. Y bien, todos estos son de este tipo. Ahora, a partir del ejercicio 6, a partir del ejercicio 6 que es este, trabajamos con otros conceptos que estos sí suelen pedir en el parcial, que son los conceptos de núcleo, imagen y dimensiones. En una transformación lineal, nosotros podemos definir el núcleo de la transformación, el núcleo de la función y la imagen. El núcleo es un conjunto dentro del vector, del espacio vectorial de dominio, o sea, el primer espacio vectorial, el que aparece primero en la función, y es formado por todos los elementos de ese conjunto, tales que tengan como imagen al vector nulo del conjunto imagen o conjunto de recorrido. O sea, un vector U cualquiera solamente va a pertenecer al núcleo solamente si su imagen es el vector nulo del espacio vectorial de recorrido, o sea, de W. Esta proposición nos dice que el núcleo de la transformación lineal es un subespacio vectorial del espacio vectorial de dominio. Y esto nos dice, es una propiedad, en el parcial les pueden llegar a preguntar si la transformación es inyectiva o sobreyectiva. No sé si ustedes se acordarán o si han visto eso en análisis, pero ya vamos a ver cuándo una función es inyectiva y cuándo es sobreyectiva. Esta proposición nos dice que el núcleo de la transformación va a estar formada únicamente por el vector nulo del espacio vectorial de dominio, si solo si la función, o sea, la transformación lineal en cuestión es una función inyectiva. Y después se define la imagen, que esta vez es un conjunto dentro del espacio vectorial de recorrido, o sea, el espacio imagen, y está formada por todos los elementos de este conjunto que tienen preimagen en B, o sea, por todos los elementos W que pueden ser obtenidos mediante transformaciones lineales de vectores del espacio de origen o de dominio. Por eso la condición es esta. Un vector W va a pertenecer a la imagen de la transformación si solo si existe un vector B en el espacio vectorial de dominio que tiene como valor de transformación lineal o como imagen a este vector W. La proposición aquí abajo nos dice que la imagen es un subespacio vectorial del espacio de recorrido y aquí nos dice que la imagen de la transformación lineal va a ser todo el conjunto de dominio si solo si
la función t, la transformación es sobreyectiva. Ahora con los ejercicios vamos a ver bien eso. Hemos dicho que el núcleo va a tener como único elemento al vector nulo del espacio vectorial de origen cuando, o sí, solo si, la transformación lineal es inyectiva. Esto es que una función inyectiva se llama así cuando cada elemento del espacio vectorial de origen tiene una imagen única y que no se repite para otros elementos. O sea, a cada elemento de B se le asigna un único valor W y no se le asigna el mismo que a otro elemento. En ese caso es cuando, eh, en ese caso es cuando el núcleo está formado únicamente por el vector nulo del espacio vectorial de dominio. Y una función sobreyectiva, eh, a una función se le llama sobreyectiva cuando a todo elemento del conjunto imagen le corresponde al menos un elemento del dominio. O sea, con el dominio yo voy a poder, o sea, con las transformaciones del dominio, yo voy a poder obtener todos los elementos del conjunto de imagen. Esa sería una función sobreyectiva. Cuando una función es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, se dice que es biyectiva. O sea, todos los elementos del conjunto de dominio tienen una única imagen en el conjunto imagen que no se repite y además todos los elementos del conjunto imagen tienen una preimagen. O sea, estoy trabajando con los dos conjuntos completos. Bien, el ejercicio 6 dice que en cada una de las transformaciones lineales que se les dan se determina el núcleo de la transformación, la imagen y las dimensiones de estos dos conjuntos. Segundo, que se verifique que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del primer espacio. O sea, que se verifique un teorema que vamos a ver, que es el de las dimensiones del núcleo de la imagen. Y después que indiquen si la transformación, en este caso, o sea, en la definición de la teoría se la llama T, pero nosotros vamos a trabajar con transformaciones o funciones F, digamos, es lo mismo, nada más que hay que respetar la notación, que verifique si es inyectiva y o sobreyectiva, justificando con, justamente con cómo está formado el núcleo y cómo está formada la imagen. Bien, el ejercicio desarrollado aquí es el ejercicio E, que nos da una transformación lineal F, que tiene como conjunto dominio, o sea, como B, al conjunto de matrices 2×2 y como conjunto de recorrido, o sea, W, al conjunto de vectores R2. Tal es que la imagen, digamos, de un elemento cualquiera del conjunto B, A, B, C, D, sea igual a un elemento de R2 que tenga esta estructura. La suma de esta diagonal, A más D, y en el otro la suma de esta diagonal, B más C. Esta es la función que es una transformación lineal. Nosotros queremos encontrar el núcleo y la imagen. Aplicamos la definición genérica de núcleo a nuestro caso particular. Núcleo T, en este caso núcleo de F, porque la función se llama F, va a ser todos los vectores U que pertenezcan a B, en este caso todos los vectores A, B, C, D que pertenezcan al conjunto dominio R2×2, tales que la imagen, o sea, la transformada, digamos, de este vector, en este caso va a ser F,
del vector u, que hemos dicho que es esto, sea igual al vector nulo del espacio de recorrido, que en este caso, como es R2, el vector nulo es el vector 0, 0. Entonces, como nosotros tenemos el valor o la estructura de la transformada, la escribimos aquí para obtener esta igualdad a la que vamos a llamar 1. Y la imagen se define como todos los vectores W que pertenecen al espacio vectorial de recorrido. En este caso van a ser todos los vectores XY, en nuestro caso, que pertenecen al espacio recorrido R2. Lo llamo XY porque ya tengo en la notación ABCD en las matrices, tales que exista un vector B en el espacio de dominio, o sea, tales que exista un vector ABCD en nuestro espacio de dominio que es R2 por 2, que verifique que la transformación lineal de ese vector sea igual al vector W en cuestión. De nuevo, como tengo el valor de la transformación, la forma genérica, lo reemplazo y obtengo esta igualdad que llamamos 2. De estas dos igualdades en azul, obtenemos un sistema de ecuaciones lineales que tiene la misma matriz de coeficientes y distintas matrices de términos independientes. En este caso no es necesario reducir porque nosotros vamos a tener una matriz de coeficientes de esta forma. Y directamente observamos, digamos, que el rango de A es 2 y el rango de la ampliada es 2 también. Entonces, pero en otros casos sí hay que resolver el sistema de ecuaciones con eliminación gaussiana. La primera igualdad, que es la que corresponde al núcleo, a nosotros nos interesa saber la condición de pertenencia al núcleo, si es que la hay. Por eso queremos saber el valor de las incógnitas, ABCD. En nuestro caso directamente podemos despejar, nos quedan en función de las otras dos incógnitas. Yo he despejado A y B, que me quedan igual a menos D y a menos C. Entonces, yo voy a poder definir el núcleo como todos los elementos de R2 por 2, tales que su primer elemento sea igual al opuesto del cuarto, vamos a decir, elemento, y su segundo elemento sea igual al opuesto del tercer elemento. Ese sería mi núcleo. Y ahora quiero ver si la imagen también tiene alguna condición. Analizando esto por el teorema de Rouchet-Frobenius, vemos que el rango de A y el rango de la ampliada van a ser iguales para cualquier valor de x y y. O sea, no hay valor de x y y que a mí me modifique esta parte, digamos, esta parte del rango. Entonces, yo concluyo que la imagen, en este caso, va a ser todo mi espacio vectorial. Ahora vamos a ver la parte de las dimensiones. Hay un teorema que nos dice que para una transformación lineal de dimensión finita n, la suma de las dimensiones del núcleo de la imagen de la transformación me da como resultado la dimensión del espacio vectorial de dominio. Eso es importante. Entonces, si yo aquí hubiera obtenido un conjunto, o sea, una condición, como en este caso, podría aplicar lo que voy a aplicar ahora. Pero en este caso, como yo he obtenido ya un espacio vectorial del cual yo conozco la dimensión, concluyo que la dimensión de mi imagen es la dimensión de este espacio, que es 12. En el caso del núcleo, que tengo una condición de pertenencia al conjunto, yo tengo que hacer lo mismo que he hecho recién, obtener una base y a partir de ahí obtener la dimensión. Lo hago como lo hemos hecho recién. Si yo quiero, o sea, cualquier vector que pertenezca a mi núcleo, cualquier vector ABCD que pertenezca a mi núcleo, tiene que tener esta estructura. O sea, A tiene que ser igual a menos D
y B tiene que ser igual a menos C. A partir de ahí descompongo en una matriz, en una suma de matrices en las que de un lado solo me aparezca un elemento y en el otro me aparezca el otro elemento. Y sacándolos, multiplicando, porque solamente voy a tener ceros y los elementos, obtengo dos matrices, dos vectores este, que van a ser la base, una base del núcleo, del conjunto núcleo. O sea, aquí ustedes tienen que verificar, ¿es generador? Sí, como hemos visto recién, porque cualquier elemento del núcleo se puede escribir como combinación lineal de los elementos de este conjunto base, y es linealmente independiente, sí, porque no hay manera de obtener uno de los vectores como combinación lineal de los restantes. Y como tengo una base y tiene dos elementos, la dimensión de mi núcleo es 2. Ahora verifico con el teorema de las dimensiones, si la dimensión de mi espacio vectorial de dominio, que era R 2 por 2, es igual a la suma de las dimensiones del núcleo de la imagen, que de hecho me verifica. Y ahora la última consigna nos pedía que indiquemos si la función es inyectiva y o sobreyectiva y que justifiquemos. La función va a ser inyectiva si solo si el núcleo solo tiene al vector nulo del espacio vectorial de dominio. Y en este caso no es así porque hemos obtenido una condición de pertenencia. Entonces, esta función no es inyectiva. Y es sobre